Sí, ya se está viendo. Listo, entonces, buenas noches. Entonces, mi nombre es Connie Ramos y hoy voy a tocar un poquito sobre el tema de la fase aislada en el servicio de urgencias. Entonces, quisiera empezar con un pequeño caso clínico, que en este caso tenemos a Luisa, que es una paciente de 62 años, que fue llevar al servicio de urgencias por su hijo porque notó pues que su madre estaba teniendo dificultades para hablar. Refiere pues que los síntomas fueron de aparición súbita mientras ellos estaban comiendo. Como que Luis en su momento intentó como hablar, pero sus palabras no eran fluentes. Entonces pues por eso su hijo decidió llevarla inmediatamente al servicio de urgencias. Como antecedentes tenemos que nuestra paciente es una paciente hipertensa que está tratada en estos momentos con losartán. Al examen físico, entonces tenemos una paciente me avisa cuando pase la presentación. Listo. Es una paciente alerta que está orientada en las tres esferas neurológicas que tenía como dificultades para expresarse verbalmente. Sus palabras no eran fluidas, ella hablaba muy despacio o simplemente no hablaba, no era capaz de repetir oraciones simples, pero pues Luisa era capaz de seguir órdenes. No había evidencia como ni de debilidad facial ni disfagia, la fuerza muscular y la coordinación estaban dentro de los límites normales. A Luisa se le hizo un ataque y una resonancia magnética que no mostró ni hemorragia ni tumores y se le hizo un análisis de sangre que mostró una glucosa elevada. Se le hizo un perfil lipídico que mostró que el LDL estaba en 260, estaba muy elevado. Y en los signos vitales tenemos que Luisa no era de al tratamiento. Las cifras hipertensivas estaban demasiado elevadas también. Entonces, pues Luisa en su momento fue diagnosticada con una fase aislada, probablemente secundaria a un episodio isquémico transitorio, y pues fue remitida a neurología pues para que le hicieran terapia de lenguaje y para que le hicieran como más pruebas pertinentes. Entonces, ya con respecto a ese caso, ya tenemos un poquito más claro a qué nos vamos a referir con la fase aislada. Pero antes es muy importante, digamos que hablemos como un tema muy importante que es el lenguaje. El lenguaje es una de las funciones corticales superiores. Entendemos como estas funciones aquellas que alcanzaron como la cúspide en las funciones del cerebro humano, aquellas que nos permiten comunicarnos, tener juicio, tener ideas. Y como el lenguaje, pues obviamente es una serie de gráficos y signos que nos permiten comunicarnos, pertenecen a este tipo de funciones. Listo. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos definir la fase aislada como un trastorno del lenguaje que se va a caracterizar por la pérdida de la capacidad de producir o comprender el lenguaje, mientras que las otras funciones cognitivas van a permanecer intactas. Entonces, básicamente, tenemos una fascia, pero no va a tener ni miplejía, ni disartria, ni efectos del campo visual. Listo, entonces, con respecto a la epidemiología, no encontré como tal la epidemiología, digamos que de la fase aislada, empezando porque la fascia no es algo que al paciente le da de un momento a otro, siempre suele ser secundario a algo. Y en este caso, la etiología más frecuente de la fascia es el accidente cerebrovascular. Entonces, en Colombia, el accidente cerebrovascular tiene una incidencia de 300 casos por cada 100.000 habitantes. Aproximadamente de esos 300, del 21 al 33% van a tener pues trastornos comunicativos entre los que se encuentra la fascia. Básicamente vamos a tener que de cada 100 personas con una ACV en Colombia, 30 van a tener una fascia. Listo, entonces es muy importante que hablemos de la neuroanatomía porque básicamente aquí es donde se van a definir qué tipo de afasia va a tener nuestro paciente. Entonces vamos a tener tres áreas importantes del lenguaje. El área de Broca, el área de Wernicke y el giro angular. El área de Broca, que es el área 44 y 45 de Brodmann, se va a encontrar en el giro frontal inferior, pues al lado de la corteza motora, y se va a encargar como de inervar todas esas neuronas motoras de la boca y la laringe, pues para articular todos esos movimientos de las palabras que queremos decir. El área de Wernicke se encuentra en el giro temporal superior, o al lado del área auditiva primaria, que básicamente tiene como conexión con esa corteza que le va a ayudar como a darnos significado a lo que estamos diciendo. Es decir, que no simplemente escuchemos sonidos, que sepamos interpretarlos. Y por último tenemos el giro angular, que se encuentra en el lóbulo parietal inferior y es básicamente una conexión entre el lenguaje de Broca y la corteza visual. Y es justamente para la percepción de ese lenguaje escrito. Listo, entonces digamos que va a ser muy importante saber cómo nosotros manejamos ese lenguaje, cómo comprendemos, cómo hablamos, cómo repetimos.
El cómo comprendemos de forma general va a ser así. Nosotros escuchamos un sonido, información auditiva, alguien nos está hablando y esa información va a la corteza auditiva primaria. De la corteza auditiva primaria va a ir a Wernicke y en Wernicke va a haber como unas conexiones muy importantes que se van a encontrar sobre todo en el giro angular y en el giro supramarginal. Por aquí. El giro angular y el giro angular y el giro supramarginal. Esto básicamente lo que nos va a ayudar es a todo ese mapeo de las palabras, a que busquemos las palabras correctas y sepamos qué están significando y como para el léxico. El cómo hablamos, digamos que el proceso es un poquito más largo, pero es muy sencillo también. Pues así de explicarlo a grosso modo. Digamos que en el lóbulo temporal empezamos ahí en la memoria, donde buscamos las palabras correctas para lo que queremos decir. Del lóbulo temporal pasamos al área de Wernicke, en el área de Wernicke como para darle como ese sentido fonémico a las palabras. El área de Wernicke, entonces vamos al fascículo arqueado que se va a encargar de comunicar el área de Broca con el área de Wernicke. De aquí entonces nos vamos a la corteza motora primaria como para que ya haga todo ese proceso de articular todas las palabras que en un principio dijimos que íbamos a decir y el cerebelo que le da como ese sentido temporal a las palabras. Entonces, con respecto ya al fascículo arqueado, que fue la estructura que mencioné antes, digamos que es importante mencionarla porque vamos a ver una de las afasias más importantes cuando se altera esta estructura. Entonces, el fascículo arqueado, imagínenlo como un puente que básicamente comunica el área de Broca con el área de Wernicke. Y nos ayuda como a producir esas palabras con sentido, comprender lo que decimos y que respondamos apropiadamente como vimos anteriormente. El fascículo arqueado también va a servir entonces como para repetir oraciones, que ya nos dijeron que por lo menos repite este poema y que uno lo repita. Y justamente pues va a funcionar más o menos de esta forma. Wernicke, fascículo, Broca y de Broca repetimos. Listo, entonces digamos que es importante hablar de la dominancia cerebral y es sobre todo porque el lenguaje se va a encontrar en el más del 95% de las personas derechas en el hemisferio izquierdo. Y en el 60-70% de las personas zurdas se va a encontrar también en ese hemisferio izquierdo. Pero digamos que es importante mencionarlo porque hay personas que tienen como una lateralidad en el hemisferio derecho. Pero aquí hay varios estudios importantes, pues que nos dicen es que vean las personas que tienen afasia y que se han demostrado que tienen dominancia cerebral derecha, la afasia es menos grave. Lo que nos lleva a pensar es que en realidad no tienen una lateralidad derecha completa, sino que es más algo incompleto. Que su área del lenguaje no se encuentra solo en el lado derecho, sino que se encuentra de forma bilateral. Y por eso en realidad a estos pacientes les va mejor cuando se afecta algún área del lenguaje, ya sea en el derecho o en el izquierdo. Listo, entonces con respecto a las etiologías de las afasias, digamos que esto es de forma general todas las afasias, pero digamos que en nuestro contexto de afasia aislada, la más importante sería la afasia transitoria. Que la afasia transitoria entonces se va a dar ya sea por un ataque isquémico transitorio, como lo vimos en nuestro caso clínico, por migraña o convulsiones. Y esto va a ser muy importante porque son factores de riesgo para que pacientes más adelante cursen con una afasia aguda o subaguda, ya sea por un ACV isquémico, hemorragia o neoplasias. Y ya tenemos pues la tercera que no aplica tanto en nuestro contexto, en realidad no aplica nada, que es la afasia progresiva, que se da sobre todo en pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Pero la quería mencionar justamente porque aquí hay un síndrome muy importante en los niños, que es el síndrome de Landau-Kleffner, que es básicamente niños entre 6 y 13 años que tienen episodios epilépticos y que de un momento a otro los niños no hablan, se quedan callados, o sea, tienen episodios de afasia. Entonces, para que sepan que existe ese síndrome y que es importante saberlo. Listo, con respecto a la evaluación clínica, entonces primero vamos a dividir el lenguaje en si es fluido o no es fluido. Luego vamos a ver el contenido del discurso, si repite, si nomina, si comprende y vamos a ver pues la lectura y la escritura. El cómo evaluamos la fluidez, vamos básicamente a que el paciente hable. Vamos a ver el habla espontánea, si le requiere demasiado esfuerzo producir las palabras, si tiene errores en el praxis del habla, que es básicamente como que no coordina los movimientos articulares.
Esto, por ejemplo, lo podemos evaluar, digamos que el paciente diciéndole, diga catástrofe todas las veces que pueda en 5 a 10 segundos. Entonces sabemos que si el paciente no es capaz de decirlo, o si lo dice una o dos veces en ese tiempo, pues hay un problema en esa praxis. Y cómo evaluamos que un paciente de pronto no tenga fluidez, es que tenga un lenguaje telegráfico, ese lenguaje que tienen los niños de 3 años, que por lo menos jugar playa, que no dicen las oraciones completas, que tienen agramatismo, que tienen poca fluidez, que no hablan, etc. Ahí decimos pues que un paciente no es fluido, no es fluente, perdón. Listo, con respecto al contenido, vamos a ver entonces esos errores en el habla. Esa se puede evaluar con la fluidez, la repetición. Aquí es importante que tenemos una habla en serie. Esa habla en serie es como la más común. 1, 2, 3, ABC, amarillo, azul y rojo. Esta es importante saberla porque es la última que se pierde en los pacientes. O sea, si un paciente ya pierde esa habla en serie, es porque ya estamos hablando de algo mucho más crónico. Entonces podemos empezar con que el paciente diga los colores de la bandera de Colombia y terminar con palabras que el paciente diga con menos frecuencia. Por ejemplo, sin peros no hay perros o cosas así. Luego pasamos pues a la nominación de las palabras, que es que, por ejemplo, que el paciente diga nombre por definición. Por ejemplo, cómo se llama esto, qué sirve para escribir en un cuaderno o cosas así. Y por último, pues vamos a ver qué tal comprende el paciente, si sigue órdenes, si es capaz de responder preguntas lógicas, por ejemplo, una piedra es capaz de flotar en el agua, pues si dice que si es capaz de flotar en el agua, pues ya empezamos como a evaluar un poquito más la comprensión. Y tenemos una prueba muy fácil y sencilla que se puede realizar en el consultorio, que es la prueba de Token, que básicamente tenemos estos cuadritos y le podemos, por ejemplo, pedir al paciente. No se ven muy bien los colores, pero es, por ejemplo, coloque el círculo blanco en el cuadro azul antes de tocar el círculo rojo. Una serie de órdenes que él tiene que seguir para saber si sí me comprende o no. Listo, entonces luego pasamos a las afasias. Ya sabemos cómo evaluar todo el lenguaje y a partir de aquí ya podemos saber qué tipo de afasia estamos hablando. La afasia de Broca, que es una lesión en el lóbulo frontal, exactamente pues en el área de Broca, que es el área 44 y 45, son pacientes que no son fluidos, o sea, ellos su lenguaje no es fluido o simplemente pues se pueden quedar en silencio. Lo siento. Con respecto al contenido, es un contenido telegráfico, como les había dicho anteriormente. La nominación está alterada, pero ellos comprenden mucho. Y al ellos comprender, pero no poder hablar, ni repetir, ni que uno le entienda, digamos que estos pacientes se frustran mucho. Y por esto, este tipo de pacientes suele caer mucho en depresión por ese tipo de circunstancias. Luego pasamos pues a las afasias de Wernicke, que es una lesión como en el área de Wernicke, en los lóbulos temporoparietales, que aquí el paciente va a hacer todo lo contrario de la afasia de Broca. Estos pacientes son muy fluidos, van a hablar todo lo que quieran, ellos son un lenguaje muy logorreico, o sea, un lenguaje ellos hablan demasiado en muy poco tiempo. Ellos hacen muchos neologismos, muchas parafasias, inventan palabras nuevas, confunden las palabras, por ejemplo, piña y tina o cosas así. Pero estos pacientes no saben que tienen un problema, o sea, ellos hablan oraciones sin sentido, pero ellos piensan que están hablando y que uno le está entendiendo y que ellos se están entendiendo. Entonces, con base a esto, la comprensión es la que está alterada y ellos pueden leer palabras individuales. O sea, uno de pronto les escribe lapicero en una hoja, ellos pueden leer lapicero, pero ellos no van a saber qué significa esa palabra. Entonces, sí está muy alterada la comprensión. Luego tenemos la fascia de conducción, que es justamente una lesión en el fascículo arqueado. Y como ya dijimos que el fascículo arqueado nos facilita la repetición de las palabras, entonces esto es lo que va a estar alterado, justamente pues la repetición. Luego pasamos a una fascia global, que esta en el contexto de afasia aislada es muy difícil porque esta es una lesión que se da, digamos que en muchas regiones del cerebro. Digamos que todas las áreas del lenguaje deben estar afectadas. Entonces, digamos que un ACV que ocurre en todas las áreas y que abarque todas las áreas del cerebro,
no solo va a tener afasia, o sea, siempre va a tener hemiplegia, que defectos en el campo visual, defectos en la corteza auditiva primaria. Entonces, es muy difícil tener una afasia global en el contexto de una afasia aislada. Pero total es que estos pacientes van a tener todo alterado. Y el contenido, pues la única diferencia es que digamos que aunque ellos no hablan, ellos pueden hacer expresiones simples como que o cosas así. Luego pasamos a las afasias que ocurren no como tal en las áreas del lenguaje, sino en la periferia. Empezamos con la transcortical motora, que se va a dar en áreas adyacentes al área de Broca. Y aquí pues es igual a la afasia de Broca, lo único como que cambia es que en la repetición o está conservada o son pacientes que practican como la ecolalia. La ecolalia es que ellos repiten lo que acaban de decir o lo que uno les dijo. Por ejemplo, uno les dice, ¿cómo te llamas? Y ellos pueden repetir, llamas, así varias veces al mismo tiempo, o repetir una palabra que ellos ya dijeron varias veces. La transcortical sensitiva, digamos que es igual a la afasia de Wernicke, ocurre en áreas adyacentes al área de Wernicke, pero pues también se diferencia justamente por la ecolalia en la repetición. De recto, esos pacientes no van a entender, pero pues la fluidez va a estar muy conservada. Tenemos la transcortical mixta, que es en áreas más limítrofes del cerebro, áreas más alejadas, y digamos que esta se va a parecer mucho a la afasia global, pero digamos que se va a diferenciar justamente por esa repetición que van a hacer como esa ecolalia. Tenemos también las afasias anómicas, que esta no se sabe como tal dónde ocurren las lesiones. O sea, se podría decir que ocurren fuera de áreas del lenguaje. Entonces, pues por eso no la puse como en ningún lado. Pero aquí lo que está alterado es, digamos, como la nominación de los objetos. O sea, estos pacientes hacen muchos circunloquios que básicamente que dan mucho rodeo para decir algo. Es decir, pues tú le preguntas, no sé, ¿qué es esto? Y él empieza a decir escribir, rojo, papel, tinta, pero no te va a decir la palabra lapicero, porque justamente esa es como lo que está alterado. Entonces, ellos te pueden dar la definición, te pueden decir para qué sirve, quién lo inventó, pero no te van a decir el nombre. Luego tenemos algunos trastornos que están relacionados con la afasia, pero que no son como tal afasias. Tenemos la sordera pura de palabras, que son pacientes que van a comprender el lenguaje escrito, pero no el hablado. La alexia sinagrafia, que son los pacientes que escriben, pero no son capaces de leer. Y tenemos la afemia o el mutismo puro de palabras, que son pacientes que no hablan, pero ellos escuchan y escriben y te van a entender. Listo, entonces con respecto al diagnóstico, como se dieron cuenta, es un diagnóstico más clínico y también en el contexto en que llega el paciente, sus comorbilidades, pero de forma general nosotros tenemos un paciente con una sospecha de afasia. Vemos que tiene algún tipo de las afasias que ya vimos. A estos pacientes hay que hacerle una resonancia magnética justamente para ver si tiene algún tumor, si tiene alguna hemorragia, que nos hable de algún ACV o de algo más crónico. Y ya en el contexto de las afasias transitorias, que son aquellas que se dan por convulsiones, ataques isquémicos transitorios o migraña, en estos pacientes se debe hacer una electroencefalografía, justamente pues por este tipo de cosas que la causan. Bueno, con respecto al tratamiento, la mayoría se van a resolver de forma espontánea. Son pacientes que se resuelven solos o no se resuelven, pero hay terapias del lenguaje. Entre las terapias tenemos pues la telerehabilitación, que es así como en una pantalla, el profesional y el paciente. Y básicamente lo que van a hacer es hablar, porque aquí lo que es importante es que el paciente hable, que hable con mucha frecuencia y con mucha intensidad, que use esas regiones del cerebro del lenguaje que están atrofiadas o que se están dañando. Luego tenemos la terapia inducida por restricción, que se usa mucho en el contexto de los pacientes con parálisis.
Básicamente en esos pacientes con parálisis lo que se hace es que no usan como las extremidades que tienen, que están conservadas, sino que van a usar las extremidades que tienen justo esa parálisis como para obligarlas a que funcionen. Y es justamente pues lo que vamos a hacer en estos pacientes con afasias, que no usen gestos para expresarse, que no señalen ni con la boca, ni con el dedo, ni con la nariz, sino que hablen. Si quieren algo, pues que hablen. Y tenemos la terapia de entonación melódica o la musicoterapia, que no se sabe muy bien cómo funciona, pero se sabe que funciona. O sea, es básicamente que el paciente hable con una melodía, ya sea inventada o que ya exista. Hay varias hipótesis del por qué funciona, entre esas está pues la plasticidad neuronal, de pronto la superposición de vías entre la música y la vía del lenguaje, o porque de pronto la vía de la música es capaz de compensar el daño que hay en la vía del lenguaje, entonces hay varias hipótesis. Y los responsables pues de todas estas terapias va a ser fonoaudiología y neuropsicología, y sobre todo en el caso de esos pacientes que están en depresión, y es justamente pues por ese tipo de afasias que ellos saben que tienen ese problema pero no lo pueden arreglar. Perdón. Entonces, con respecto al pronóstico, ya pasó con respecto al pronóstico, esto es solo para mostrarles que, por ejemplo, esto es como una intervención que se realizó donde mostró las diferencias en los pacientes que tenían una recuperación espontánea, que es el rojo, y una rehabilitación, a los pacientes que se les hacía como terapia del lenguaje, es el verde. Si se dan cuenta, pues los pacientes que se les realiza terapia del lenguaje tienen mejor pronóstico que a los que no. Y esto también es muy importante porque vean este pico que hay entre los 3 y los 6 meses. Entre los 3 y los 6 meses es como la cúspide de la recuperación. A partir de aquí, el paciente en este periodo de tiempo mejora de forma exponencial. O sea, ya después una recuperación más lineal. Entonces, solo es como para decirles que nosotros vemos en realidad hacia dónde va el paciente o el pronóstico del paciente en este periodo de tiempo, de los 3 a los 6 meses. Entonces, por eso es un periodo muy importante de intervención. Entonces, ya esto es como, no ha pasado. Esto ya es como un resumen de las afasias. Cuadros como este, digamos que lo van a encontrar en internet, en todos lados, en todos los idiomas que quieran, de todos los colores que lo necesiten. Pero a mí me gusta pues mucho este porque me da los colores abajo y me dice dónde está la lesión acá en esta parte del cerebro. Entonces, lo que nos vamos a preguntar nosotros como médicos es, ¿el paciente es fluente? ¿No o sí? ¿El paciente es capaz de comprender? ¿No o sí? Y el paciente repite no o sí, y pues ya de aquí vamos haciendo como todo el mapita y vemos qué tipo de afasia tiene el paciente, para saber en qué zona está la lesión. Entonces, pues ya terminamos de nuevo, nuevamente con el paciente, con el caso clínico de nuestra paciente, que es qué tipo de afasia tiene Luisa. Entonces, Luisa era una paciente, recordemos que no hablaba fluido, era capaz de seguir órdenes, pero no repetía oraciones ni simples ni complejas. Entonces, ¿qué tipo de afasia creen que tenga? Una Eurocup. Exacto. Sí, Luisa tenía pues una fase de Broca y pues ella fue mandada justamente a fonoaudiología y neuropsicología, y pues en el caso clínico aquí mencionaban que era muy importante justamente esa intervención en los estilos de vida de los pacientes. Recordemos que Luisa era una paciente que no se tomaba los medicamentos como era, que tenía los niveles de glicemia elevados, LDL súper elevado, entonces muy importante el riesgo cardiovascular en este tipo de pacientes justamente para evitar este tipo de situaciones. Y eso sería como todo, pues la charla fue un poquito corta, pero es como el enfoque clínico en realidad que uno le debe dar a unos pacientes en el